La mayoría de la gente piensa que el miedo empieza cuando ves algo, pero en carretera no es así. Empieza antes. Empieza cuando el radio se queda en estática, en medio de la nada. Cuando las luces de otro vehículo tardan demasiado en cruzarse contigo. Cuando sientes que llevas varios kilómetros viendo exactamente lo mismo, y no sabes por qué. En México, hay carreteras que todos usamos. Para trabajar, para regresar a casa, para cruzar estados, para llevar mercancía, para visitar familia. Pero hay tramos, donde los que manejan de noche prefieren no hablar mucho de lo que pasa ahí. No porque no exista explicación, sino porque, a veces, la explicación no alcanza. Lo que vas a escuchar esta noche no son leyendas contadas por alguien que escuchó de otro. Son relatos que se cuentan entre choferes, operadores, paramédicos, gente que pasa más tiempo en la carretera que en su propia casa. Historias que no siempre se dicen completas, pero que se repiten lo suficiente como para que uno empiece a creer que algo sí está pasando. Antes de empezar, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué estado de México estás escuchando esto? Y si alguna vez has manejado de noche por una carretera, ¿alguna vez sentiste que algo no estaba bien, aunque no supieras exactamente qué? Porque después de estas historias, es posible que ya no vuelvas a manejar igual. Esta noche, vamos a recorrer 6 historias distintas, 6 carreteras, 6 momentos en los que algo pequeño, una luz, un ticket, una voz en la radio, fue suficiente para cambiarlo todo. Y lo peor, es que en la mayoría de estos casos, nadie puede asegurar que lo que ocurrió haya terminado realmente. Historia 1. La curva donde nadie prende las altas. Me llamo Martín, y llevo casi 12 años manejando tráiler refrigerado. He pasado por casi todas las rutas del país, norte, bajío, costa, pero hay un tramo que, aunque lo he cruzado decenas de veces, nunca se me ha hecho normal. Está entre Puebla y Veracruz, en una zona de sierra donde la neblina cae de repente, como si alguien bajara una cortina sin avisar. Los que manejamos de noche sabemos que en carretera hay reglas no escritas, cosas que nadie te enseña, pero que aprendes viendo a otros. Una de esas reglas es usar las luces altas con cuidado en curvas cerradas. Pero en ese tramo en particular, hay otra, una que me dijeron la primera vez que lo crucé con un compañero más viejo. En esa curva, no prendas las altas, pase lo que pase. Yo me reí, pensé que era una de esas supersticiones de trailero, como lo de no contar dinero en la cabina, o no recoger cosas tiradas en el camino. Pero él no se rió, solo me dijo, hazme caso, no te cuesta nada. La primera vez que pasé por ahí solo, lo olvidé. Era de madrugada, como a las 3:40. Llevaba carga de lácteos, el camino estaba húmedo y la neblina empezaba a bajar. Cuando llegué a la curva, apenas veía unos metros adelante. Instintivamente, prendí las luces altas. Y fue ahí, donde lo vi. No fue una aparición clara. No fue algo que dijera eso no es humano de inmediato. Fue peor, porque parecía completamente normal. Había una mujer, de pie al lado del camino, quieta, como si estuviera esperando algo. Tenía la ropa oscura, el cabello pegado a la cara por la humedad, y no se movía, ni siquiera cuando mi tráiler pasó a unos metros de ella. Pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, pero no podía frenar ahí, no en esa curva. Seguí avanzando, y fue entonces cuando miré el retrovisor. La mujer ya no estaba en la orilla, estaba detrás de mi tráiler, caminando, pero no como alguien normal. No movía los brazos, no parecía hacer esfuerzo, solo avanzaba. Y lo más raro es que, por más que aceleré, la distancia entre nosotros no cambiaba. Fue en ese momento cuando la radio CB empezó a hacer ruido, estática, y entre la estática, una voz, no clara, no completa, pero suficiente para entender una frase. No te detengas. Miré otra vez el retrovisor, y la mujer ya no estaba caminando. Estaba más cerca, mucho más cerca, como si hubiera saltado varios metros sin moverse. Apagué las luces altas. No sé por qué lo hice. Tal vez por miedo, o tal vez porque recordé la advertencia. En cuanto lo hice, desapareció, así, sin transición, sin ruido, sin nada, solo, ya no estaba. El resto del camino lo manejé en silencio, sin radio, sin música, nada.
Cuando llegué a la siguiente gasolinera, le pregunté a otro chofer si sabía algo de esa curva. No me dejó terminar. Solo me dijo, «Prendiste las altas, ¿verdad?». No respondí. No hacía falta. Me contó que hace años, una familia se quedó varada en ese mismo tramo. Dicen que pidieron ayuda, pero nadie se detuvo. Que la mujer se quedó esperando, viendo pasar luces, una tras otra, hasta que dejó de esperar. Desde entonces, los que conocen la ruta, bajan la velocidad. Y no prenden las altas. No por miedo a verla, sino por algo peor. Porque dicen que si la iluminas directamente, es cuando decide seguirte. Desde ese día, cada vez que paso por esa curva, bajo la velocidad, apago las altas, y evito, a toda costa, mirar el retrovisor demasiado tiempo, porque hay algo que nunca le conté a nadie, algo que todavía me cuesta aceptar. Aquella noche, cuando llegué a destino, en la parte trasera del tráiler, había una marca, como si alguien hubiera apoyado la mano desde afuera, y no era polvo, ni suciedad, era humedad, como si alguien hubiera estado ahí, todo el camino. Historia 2. El pasajero de la última corrida. Me llamo Ricardo, y durante casi 8 años, fui conductor de autobús foráneo. La mayoría de mis rutas eran nocturnas, de esas que salen cuando la terminal ya está medio vacía, cuando la gente que viaja lo hace por necesidad, no por gusto. Esa noche me tocaba la última corrida de Ciudad de México hacia San Luis Potosí, pasando por Querétaro. Salíamos a las 11:45. No era un viaje pesado. Pocos pasajeros, clima tranquilo, carretera relativamente despejada. Antes de salir, como siempre, revisé la lista. 23 pasajeros en total. Nada fuera de lo normal. La gente empezó a abordar, uno por uno, en silencio. Algunos con cobijas, otros con audífonos, otros simplemente con cara de cansancio. Y entonces lo vi. Un hombre, ya mayor, unos 60, tal vez más. Traía una chamarra oscura, un sombrero sencillo, y en la mano, un boleto arrugado. Se acercó sin decir nada. Solo extendió el papel. Lo tomé. Estaba húmedo, como si lo hubiera tenido guardado en un lugar mojado, o como si hubiera estado bajo la lluvia. Lo revisé rápido. Asiento 27. Levanté la vista. Ese asiento no existe en esta unidad, jefe. No respondió de inmediato. Solo me miró, como si no entendiera lo que acababa de decirle. Luego habló, muy despacio. Siempre me siento ahí. No supe qué contestar. Revisé la lista otra vez. No había ningún asiento 27, pero tampoco había nadie asignado al 23, que era el último. Le dije que se sentara ahí. Asintió. Y subió. No hizo ruido. No saludó a nadie. No volteó. Solo caminó hasta el fondo y se sentó. Arrancamos. Los primeros kilómetros fueron normales. La gente se acomodó. Las luces se atenuaron. El murmullo desapareció. Todo lo típico de un viaje nocturno. Pero después de una hora, empecé a notar algo. Cada vez que revisaba por el espejo interior, todos los pasajeros estaban dormidos. Todos, excepto él. Seguía sentado, recto, mirando hacia el frente, sin moverse, sin cerrar los ojos. Nada. Pensé que tal vez no podía dormir. Pasa mucho, pero había algo raro. No parpadeaba, ni una sola vez. Intenté ignorarlo. Seguí manejando. Pero el ambiente dentro del autobús empezó a cambiar. No sabría explicarlo bien. No era frío exactamente, pero se sentía pesado, como si el aire estuviera más denso. Y luego llegó el olor, tierra mojada, no fuerte, pero constante, como si alguien hubiera entrado con los zapatos llenos de lodo, aunque nadie había subido desde que salimos. Miré otra vez el espejo. Ahí estaba, igual, pero ahora, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Decidí hacer una parada breve en una estación, más por tranquilidad que por necesidad. Anuncié la parada. Algunos pasajeros bajaron al baño, otros ni se movieron. Cuando me levanté para revisar el pasillo, sentí algo raro. El asiento 23 estaba vacío, pero había una bolsa, pequeña, de tela, vieja. No la había visto antes. La tomé. Estaba húmeda, igual que el boleto. Miré alrededor.
¿De quién es esto? Nadie respondió. Pregunté otra vez. Nada. El hombre ya no estaba. Pensé que había bajado. Lo busqué afuera. Baños, tienda, alrededor del autobús. Nada. Nadie lo había visto bajar. Regresé a mi asiento. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí el viaje. No dije nada. Al llegar a Querétaro, revisé la lista otra vez. 23 pasajeros, todos presentes. Sin asiento 27, sin nombre extraño. Nada. Cuando terminé el turno, no pude dejar de pensar en la bolsa. La abrí. Dentro había 3 cosas. Una fotografía vieja, un rosario y una carta. La foto era de un hombre joven, muy parecido al pasajero, sonriendo, parado frente a un autobús. La carta estaba dirigida a una mujer. No la leí completa, solo lo suficiente. No llegué esa noche, pero lo intenté. Perdóname. Se me heló el cuerpo. Fui con un supervisor. Le conté todo. Al principio pensó que era broma, hasta que vio la foto. Se quedó en silencio. Luego dijo algo que no se me olvida. Ese camión es de una ruta que se accidentó hace años. No llegó nunca a destino. No pregunté más. No quise. Pero desde entonces, cada vez que hago una última corrida, reviso 2 veces la lista. No por los pasajeros que están, sino por los que no deberían estar ahí. Y hay algo más. Algo que nunca reporté. Días después, cuando volví a abrir la bolsa, la carta ya no estaba. Solo quedaba la foto. Y el rosario. Como si el mensaje, finalmente, hubiera llegado. Historia 3. La caseta que no aparece en el mapa. Me llamo Laura, y trabajé casi 3 años en una caseta de cobro en Jalisco. Turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Si nunca has trabajado en una caseta a esa hora, no te imaginas lo silencioso que puede ser todo. Hay momentos en los que pasan carros cada 5 minutos, y otros, donde puedes quedarte media hora viendo la carretera completamente vacía. Esa noche era una de esas. Llevaba como 2 horas sin mucho movimiento. Solo uno que otro vehículo, camiones sobre todo. El resto del tiempo, puro silencio, radio bajo, y la luz blanca de la cabina reflejada en el vidrio. A eso de las 2:17 de la madrugada, vi venir un carro, un sedán viejo, de esos que ya casi no ves circulando. Se acercó despacio, demasiado despacio. Pensé que tal vez el conductor no conocía bien la zona. Cuando llegó a la ventanilla, bajó el vidrio. No dijo nada, solo extendió la mano con unas monedas. Las tomé, y en ese momento sentí algo raro. Estaban frías, pero no como metal normal. Frías, húmedas, como si hubieran estado enterradas o guardadas en un lugar sin aire. Las miré rápido. No eran monedas actuales. Algunas ni siquiera tenían el diseño que yo conocía. Levanté la vista. Disculpe, estas no. Pero me detuve. El conductor no me estaba viendo. Tenía la mirada fija, hacia el frente, como si yo no estuviera ahí, como si solo estuviera cumpliendo un movimiento automático. Tragué saliva. Decidí no discutir. Abrí la pluma. El carro avanzó, sin prisa, sin ruido, y desapareció en la oscuridad. Regresé a mi asiento. Intenté sacarme la sensación de encima, pero cuando registré el pago en el sistema, todo empeoró. La pantalla marcó error. Intenté de nuevo. Error. Hasta que finalmente imprimió el ticket. Lo tomé, y me quedé helada. La fecha no era correcta. No estaba desfasada por horas, ni por días. Era de años atrás. Muchos. Pensé que era una falla del sistema. Guardé el ticket. Seguí trabajando, pero algo ya no se sentía bien. A los pocos minutos, la radio empezó a fallar. Estática, interferencias. Y entre todo eso, escuché algo. Una voz. No clara, pero repetía algo. Siga avanzando. Miré las cámaras. Todo normal. Carretera vacía. Caseta vacía. Nada. Decidí revisar la bitácora física. La que se llena a mano. No por obligación, sino por costumbre de algunos turnos. Empecé a pasar páginas. Y entonces lo vi. Una anotación. Con tinta vieja. Desgastada. Pero legible. Vehículo sedán. Pago con monedas fuera de circulación. Hora, 2:17 a.m. Sentí que el estómago se me cayó. Revisé la fecha.
No era de ese día, ni de ese mes. Era de hace más de 10 años. Cerré la libreta de golpe. Miré la carretera otra vez. Vacía, pero no se sentía vacía. Era como si algo hubiera pasado por ahí y hubiera dejado una marca que no se iba. Cuando terminó mi turno, no dije nada. No quise parecer exagerada, pero días después, no pude quedarme con la duda. Le pregunté a un compañero que llevaba más tiempo. Le conté lo del carro, las monedas, el ticket. No se sorprendió, ni siquiera un poco. Solo me dijo, esa caseta no es la primera. No entendí. Me explicó que antes, en ese mismo tramo, había otra caseta, más vieja, más pequeña, que cerró después de un accidente. Un carro que no frenó. Dicen que el conductor venía distraído o cansado. Nunca se supo bien. Lo único que quedó claro es que nunca alcanzó a detenerse. La caseta se movió tiempo después. La modernizaron. La pusieron unos metros más adelante. Pero hay quienes dicen que ciertas cosas no se mueven tan fácil. Esa noche, al llegar a mi casa, saqué el ticket. Lo miré otra vez. La fecha seguía igual, pero el número de caseta no coincidía con la actual. Era el código de la caseta antigua, la que ya no existe. Desde entonces, hay algo que hago cada turno. Cuando un carro se acerca demasiado lento, cuando alguien no te mira, cuando el pago se siente extraño, no reviso el sistema de inmediato. Primero miro el reloj, y si marca las 2:17, solo levanto la pluma, sin hacer preguntas, sin mirar demasiado, porque hay cosas que no están en el mapa, pero siguen cobrando paso. Si te hubiera pasado algo así, ¿habrías guardado ese ticket o lo habrías tirado de inmediato? Quiero leerte en los comentarios y también saber si en tu carretera hay una historia parecida. Historia 4. La ambulancia que llegó antes del accidente. Me llamo Ernesto y soy paramédico en una unidad de emergencia que cubre tramos de carretera en la costa de Oaxaca. Los turnos de noche son distintos, no solo por la oscuridad, sino porque muchas veces, cuando suena la radio, ya sabes que alguien está pasando por el peor momento de su vida. Esa madrugada, todo estaba demasiado tranquilo. Llovía ligero, de esa lluvia que no hace ruido fuerte, pero que lo cubre todo con una capa húmeda. Eran como las 3:10 cuando entró la llamada. Unidad 14, posible accidente en el kilómetro 182, vehículo fuera del camino. La voz en la radio sonaba, rara, no distorsionada, pero sí, apagada, como si estuviera lejos. Respondí de inmediato. Recibido, en camino. Mi compañero arrancó la ambulancia. Las luces reflejaban en el asfalto mojado, y la carretera estaba prácticamente vacía. Mientras avanzábamos, revisé el reporte en el sistema. No había registro completo, solo la ubicación y una nota corta. Unidades ya en sitio. Fruncí el ceño. Ya hay unidades allá, le dije a mi compañero. No sé, no nos dijeron nada. Seguimos avanzando. El camino empezó a volverse más estrecho. Curvas, vegetación y ese olor a tierra mojada mezclado con sal del mar. Cuando nos acercamos al kilómetro indicado, la vimos. Otra ambulancia, detenida a un lado del camino, con las luces encendidas, exactamente igual a la nuestra. Mismo modelo, mismo número, unidad 14. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Quién?, empezó a decir mi compañero, pero no terminó la frase. Nos detuvimos, las dos ambulancias, frente a frente, motor encendido, luces parpadeando, pero sin nadie alrededor. Bajé despacio, la lluvia caía sobre el techo metálico. El sonido era lo único que se escuchaba. Me acerqué a la otra unidad. La puerta del copiloto estaba entreabierta. ¿Hay alguien?, dije. Nadie respondió. Me asomé, vacía, sin equipo desordenado, sin señales de uso reciente. Todo perfectamente colocado, demasiado perfecto. Regresé a nuestra ambulancia. No hay nadie. Mi compañero no respondió. Estaba mirando el tablero. La radio. Ernesto, escucha esto. Me acerqué. La radio estaba encendida, pero nosotros no habíamos transmitido nada. Y sin embargo, una voz estaba saliendo de ahí. Una voz conocida, demasiado conocida. Era la mía. Ya estamos en el sitio. Hay un vehículo fuera del camino. Necesitamos apoyo.
Sentí que el pecho se me apretaba. Yo no dije eso. La voz continuó. Hay una persona, aún con vida. Miré a mi compañero. No sabíamos qué hacer. Y entonces, se escuchó un golpe. A lo lejos, seco, metálico. Giramos la vista hacia la curva que venía más adelante. Y lo vimos. Un carro, saliéndose del camino. Exactamente en el punto donde, según la radio, ya había ocurrido el accidente. Nos subimos de inmediato. Avanzamos. Esta vez sí, había alguien. Una persona dentro del vehículo. Con vida. Atendimos lo más rápido que pudimos. Todo salió como tenía que salir. Pero durante todo el proceso, no podía dejar de pensar en lo que acabábamos de escuchar. En lo que aún no había pasado, pero ya había sido reportado. Cuando terminamos, regresé la mirada hacia donde estaba la otra ambulancia. Ya no estaba, ni rastro, ni marcas en el pavimento. Nada, solo la carretera mojada y la lluvia cayendo igual que antes. Al regresar a la base, intenté reportarlo. No me dejaron terminar. Unidad 14. No hay otra unidad con ese número en este turno. Revisaron registros. Historial. Nada. Pero uno de los supervisores se quedó en silencio más tiempo de lo normal. Después dijo algo que todavía me persigue. Hace años, hubo una unidad 14 en esa zona. No quise preguntar. Pero él continuó. Respondieron a un accidente. Pero llegaron tarde. No dijo más. Esa noche, no dormí. Y desde entonces, cada vez que recibimos una llamada incompleta, cada vez que la radio suena diferente, cada vez que una ubicación no coincide, me preparo, no solo para atender un accidente, sino para algo más, porque hay noches en las que la carretera no te avisa lo que pasó, sino lo que está a punto de pasar. Y si tienes suerte, llegas a tiempo, pero si no, puede que alguien más ya haya estado ahí, antes que tú. Historia 5. El altar de cempasúchil en el acotamiento. Me llamo Iván, y trabajo como repartidor de paquetería desde hace 4 años. Mi ruta cubre varios pueblos entre Michoacán y el Estado de México. Son trayectos largos, con caminos que a veces ni siquiera aparecen bien en el GPS. Pero hay algo que aprendí desde el primer año. Si te toca repartir cerca del Día de Muertos, hay caminos que es mejor no tomar tan a la ligera. Esa tarde ya iba retrasado. Había tráfico saliendo de la ciudad, y cuando por fin tomé la carretera rural, ya estaba oscureciendo. Me quedaba una última entrega. El sistema marcaba una dirección, pero no era una casa. Era un punto en medio del camino. Pensé que era un error. Pasa mucho. Pero cuando revisé los datos, todo parecía en orden. Nombre completo, número de contacto, paquete pagado. Decidí ir. El camino se volvió más estrecho, más oscuro, y el GPS empezó a fallar. De repente, la señal se fue. Me quedé solo con la carretera y las luces de la camioneta. Avancé unos minutos más, hasta que lo vi. Un altar, a un lado del camino. No pequeño, tampoco improvisado. Era un altar completo, con veladoras encendidas, flores de cempasúchil frescas, fotografías y comida colocada con cuidado. Frené, miré el celular. La ubicación coincidía exactamente con ese punto. Sentí algo extraño en el pecho. No miedo inmediato, más bien, incomodidad, como si estuviera interrumpiendo algo. Bajé de la camioneta. El aire estaba frío, y olía a flores y a cera derretida. Bueno, dije. Silencio. Miré el paquete. Era pequeño, ligero, sin marcas especiales, solo el nombre del destinatario. Di un paso hacia el altar, y entonces la vi. Una mujer mayor, sentada en una silla baja, del otro lado. No la había visto antes. Estaba ahí, mirando el altar. Buenas noches, dije, un poco nervioso. Ella no volteó de inmediato. Solo después de unos segundos, giró la cabeza. Su mirada era tranquila, no vacía, no extraña, solo cansada. ¿Traes algo para nosotros?, preguntó. No dijo para mí, dijo para nosotros. Asentí, le extendí el paquete. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, aunque no pesaba casi nada. Gracias, dijo. Su voz era baja, suave. Se quedó viendo el paquete, sin abrirlo. Pensé que ya no iba a llegar. No supe qué responder. Miré alrededor. No había casa cerca,
No había coches. Nada. Solo ese altar. ¿Y esa mujer? ¿Quiere que le firme algo?, pregunté. Negó con la cabeza. No hace falta. Ya está entregado. Asentí. Regresé a la camioneta. Y antes de subir, volteé una vez más. La mujer ya no estaba mirando el paquete. Estaba mirando el altar, como si yo ya no estuviera ahí. Arranqué. No avancé ni 100 metros, cuando algo me hizo detenerme. No sabría decir qué fue. Tal vez el silencio, o tal vez la sensación de que algo no encajaba. Revisé el retrovisor. El altar seguía ahí, pero la mujer no. Frené. Dudé unos segundos y regresé. El altar estaba igual. Veladoras encendidas, flores frescas, pero no había nadie. Ni rastro, ni huellas, nada. Me acerqué despacio, y entonces lo vi. Una de las fotografías era de un hombre joven, sonriendo, y junto a él, una mujer mayor, la misma que me había recibido. Sentí un escalofrío. Bajé la mirada. El paquete ya no estaba. En su lugar, había una carta, abierta, como si alguien ya la hubiera leído. No la toqué, no me atreví. Regresé a la camioneta, y me fui. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, revisé el sistema. Quería confirmar la entrega. El pedido ya no existía. Ni el nombre, ni la dirección. Nada, como si nunca hubiera sido registrado. Pero hay algo que sí quedó. En la defensa de la camioneta, justo del lado del copiloto, apareció una flor de cempasúchil, fresca, como recién cortada. Desde entonces, cada año, cuando se acerca noviembre, evito esa ruta. No por miedo, sino por respeto, porque hay entregas que no son para los vivos, y hay caminos que en esas fechas no te llevan a un destino. Te llevan a alguien que sigue esperando. Historia 6. El tráiler que venía sin chofer. Me llamo Julián, y trabajo en auxilio carretero en la zona norte, entre Coahuila y Nuevo León. Mi chamba es sencilla, al menos en teoría. Cuando alguien se queda varado, ponchadura, motor, batería, nos llaman, y vamos. Pero hay turnos, sobre todo de madrugada, en los que no todo lo que está detenido debería estar ahí. Esa noche me tocaba guardia solo. Era casi la 1:30 am, cuando entró el reporte. Unidad detenida en el kilómetro 87. Tráiler encendido. Sin respuesta del operador. Nada fuera de lo normal. Pasa seguido que los choferes se quedan dormidos, o que se bajan a revisar algo y no contestan el radio. Tomé la grúa ligera y salí. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo en varios kilómetros. El desierto de noche tiene algo que no sabría explicar. No es silencio, es otra cosa, como si todo estuviera esperando. Después de unos 20 minutos, lo vi, el tráiler, a un lado del camino, luces encendidas, motor en marcha. Me estacioné detrás. Bajé. El viento era frío, seco. Caminé hacia la cabina. ¿Todo bien?, dije. Nadie respondió. Subí el primer escalón. Miré dentro. Vacío. No había nadie. Ni en el asiento, ni en la litera. Nada. Pero el motor seguía encendido. Y eso no es normal. Nadie deja una unidad así. Y menos en medio de la nada. Bajé. Le di la vuelta. Revisé llantas, conexiones. Todo parecía en orden. Demasiado en orden. Fue entonces cuando escuché el radio. Un sonido leve, viniendo de la cabina. Subí otra vez. El radio CB estaba encendido. Y alguien estaba hablando. Una voz cansada, rasposa. Ya casi llegamos. Me quedé congelado. No era una transmisión abierta. Era directa, como si estuvieran hablando conmigo. Hola, respondí, sin pensar. Silencio. Luego, la misma voz. No me quiero dormir otra vez. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Dónde estás?, pregunté. Nada, solo estática. Bajé rápido. Intenté racionalizarlo. Tal vez interferencia. Otra frecuencia. Otra unidad. Pero no encajaba. Volví a subir. Tomé los documentos que estaban en la cabina. Ruta, carga, hoja de viaje. Todo parecía viejo, no desgastado. Viejo. La fecha no era de ese día, ni de esa semana. Era de hacía años. Muchos. Revisé el nombre del operador.
No me sonaba, pero algo me decía que no estaba bien. De repente, el tráiler hizo un ruido. El motor cambió, como si alguien hubiera tocado el acelerador. Me bajé de inmediato. La unidad avanzó unos centímetros. Sola, sin nadie dentro. ¡Ey!, grité, por instinto, como si alguien pudiera responder. Pero no, solo el sonido del motor y el viento. La unidad se detuvo. Apagué el switch principal desde afuera. Todo quedó en silencio. Un silencio pesado, demasiado pesado. Decidí engancharlo y llevarlo. Era lo correcto, el protocolo. Pero antes de hacerlo, volví a escuchar el radio. Más claro esta vez. Si me duermo, no voy a llegar. Cerré los ojos un segundo. No quería escuchar más. Pero la voz continuó. Dile que sí lo intenté. Abrí los ojos. Subí a la cabina una última vez. Y entonces lo vi. En el asiento del conductor no había nadie. Pero el cinturón de seguridad estaba abrochado, como si alguien todavía estuviera ahí. No lo toqué. No dije nada. Bajé. Enganché el tráiler. Y lo llevé al patio. Cuando llegué, le conté todo al encargado. Revisó los documentos. Se quedó callado. Luego suspiró. Esa unidad ya había salido en reportes antes. No entendí. Hace años, un chofer se quedó dormido en esa ruta. Nunca llegó. Sentí que el aire me faltaba. Y el tráiler, lo encontraron, varios kilómetros adelante. Encendido. No pregunté más. No quise. Pero desde entonces, cada vez que salgo de madrugada, escucho el radio con atención. No por las llamadas de auxilio, sino por algo más. Por si alguna vez vuelve a escucharse esa voz. Porque hay rutas que no terminan cuando deberían. Y hay choferes que siguen manejando, aunque ya no estén. Las carreteras de México no solo conectan ciudades, conectan historias, promesas que no se cumplieron, viajes que no terminaron, mensajes que llegaron demasiado tarde. Esta noche recorrimos 6 caminos distintos, 6 momentos donde algo pequeño cambió todo. Una luz en una curva, un asiento que no existía, un ticket fuera del tiempo, una llamada antes del accidente, un altar esperando una entrega, y un motor que nunca se apagó del todo. Tal vez todo tenga una explicación, tal vez sean coincidencias, o tal vez hay cosas que se quedan en el camino, repitiéndose, esperando que alguien las escuche. Ahora dime tú, ¿cuál de estas historias te dejó más inquieto? ¿Crees que eran almas, advertencias, recuerdos atrapados en la carretera, o simples coincidencias demasiado exactas? Y si alguna vez te pasó algo parecido, en una carretera, en un viaje de noche, cuéntalo en los comentarios, porque a veces, las historias más inquietantes no vienen de la ficción, vienen de alguien que manejó en silencio, miró el retrovisor y prefirió no volver a hablar de eso.